Muy buenos días, damos inicio a nuestro tercer seminario como parte de esta agenda académica que nos trazamos para esta semana en el marco de la Ideatón por la sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano, una iniciativa que se desarrolla en el marco de un convenio de cooperación entre AFIDRO, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, y la Universidad de Antioquia. Participan por parte de la Universidad de Antioquia la Facultad de Ciencias Económicas con su grupo de Economía de la Salud, la Facultad de Medicina, la Facultad de Salud Pública, la Facultad de Ingeniería. Y nos acompaña en todo el proceso relativo a innovación abierta la Unidad de Fomento de la Innovación del Programa de Gestión Tecnológica, apoyados también por la Fundación Universidad de Antioquia. Vamos hoy con nuestro seminario Mayor Eficiencia en la Prestación de Servicios. Nuestros invitados, la doctora Teresa Toro y Mauricio Vélez, a quienes los presentaremos más adelante. De manera rápida, para quienes no nos hayan escuchado y para seguir invitando que más personas se sumen a este Ideatón, lo hemos planteado como un espacio de co-creación para el desarrollo de propuestas innovadoras que apunten a dar solución a necesidades o problemas de la sostenibilidad financiera del sistema de salud. 4 objetivos específicos que lo resumiría en 4 palabras clave. Primero, interacción. Es un espacio en el cual estamos convocando personas que llamamos retantes o padrinos, con quienes trabajamos desde el 25 de agosto. Teresa y Mauricio nos acompañaron, definiendo los retos que consideramos son prioritarios para apoyar a futuro la sostenibilidad del sistema de salud. En segundo lugar, motivar, en este caso la generación de soluciones con alto potencial y estimularlo o conceder un estímulo mediante una prevención. En tercer lugar, motivar también la elaboración de planes de trabajo que se puedan gestar hacia el futuro, de modo que busquemos que algunas iniciativas, que las iniciativas de mayor desarrollo puedan ponerse en marcha en algunas entidades. Y finalmente, la palabra clave, apropiación social de conocimiento. Somos unos convencidos que este tema tiene que pasar por esta discusión entre expertos, pero de cara al público, de modo que empleemos un lenguaje comprensible y que todos nos sintamos parte de esta problemática y aportemos a la solución. 4 ejes tiene la Ideatón: generación de recursos. Ya desarrollamos el primer seminario con la directora de la ADRES, Diana Cárdenas, y con Anuel Rodríguez, investigador senior en ANIF. Hablamos entonces de cómo aportar más recursos al sistema de salud y cómo mejorar ciertos procesos, especialmente en torno a los sistemas de información que faciliten un mejor recaudo. Ayer hablamos sobre la gestión eficiente del gasto en salud con Pablo Otero de Sura, con Lisbeth Acuña, directora de la cuenta de alto costo, y con Sergio Prada, de la unidad de innovación de la Fundación Valle del DIL. Y tenemos también en el día de hoy el eje dedicado a mayor eficiencia en la prestación de servicios. El día de mañana tendremos un seminario dedicado al fortalecimiento de la salud pública. Nos acompañarán Juan Eduardo Guerrero Espinel, Erwin Hernando Hernández y la profesora Eliana Martínez, de la Facultad de Salud Pública. Quienes no lo hayan hecho y puedan también replicar a otras personas interesadas, este es el formato por el cual podemos adelantar la preinscripción para vincularnos como solucionadores a este ejercicio que está en marcha. Estamos en todo un alistamiento para que a partir del 13 de octubre inicie el proceso de postulación de ideas. Estamos pues en toda la sensibilización en torno a los retos. La semana próxima tendremos 2 seminarios muy dedicados a ideas, a prepararnos para la presentación de las ideas en torno a la plataforma que dispone la Universidad de Antioquia para ello, de modo que haremos la invitación para esos 2 seminarios y estarán entonces preparados para que el 13 al 20 de octubre presentemos las ideas. A partir de allí vamos a desarrollar una selección con un comité de expertos, de modo que pasando también por una conformación de equipos, el periodo clave de la Ideatón para llegar a su fase final, que le llamamos el perfeccionamiento, será entre el 9 de noviembre y el 8 de enero. Allí los equipos que presenten ideas van entonces a tener la oportunidad de recibir acompañamiento de la Unidad de Fomento de la Innovación de la Universidad de Antioquia, la Ruta N, para perfeccionar su idea, que será presentada en una ficha dispuesta en la plataforma y mediante un video que permita a un grupo de evaluadores
poder calificar cada una de las propuestas, de modo que al final serán seleccionadas por los distintos retantes las ganadoras. Tenemos una bolsa de premios de 80 millones de pesos, disponiendo un primer puesto para la mejor propuesta de toda la Ideaton por 20 millones de pesos. A partir de allí, en cada uno de los ejes, el primer puesto por 10 millones y un segundo puesto por 5 millones. Pero hemos dicho, esto no es solo asunto de plata, pensamos que además de tener el estímulo de la premiación, es una gran oportunidad para interactuar con otros profesionales, para recibir información especializada en estos campos de la sostenibilidad financiera, pero también de temas de innovación abierta, para tener vínculo, relacionamiento con quienes están como retantes o padrinos. Para el seminario de hoy, presento a nuestro moderador, el profesor Sebastián Jaén, quien es ingeniero administrador, magíster y doctor de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia y es miembro del grupo aliado, Analítica para las Decisiones Óptimas. Su área de investigación está centrada en la aplicación de métodos de simulación para el mejoramiento de los sistemas logísticos, especialmente en el área hospitalaria. Hemos trabajado con el profesor en el Grupo de Economía de la Salud, además de su dedicación en temas de la reducción de estancia hospitalaria y el aumento del flujo de pacientes. Actualmente está incursionando en la aplicación de la inteligencia artificial para la predicción de la estancia hospitalaria y el momento de datos. El profesor Sebastián, como parte de la Facultad de Ingeniería, nos acompaña en la organización de este Ideaton, estuvo en el taller para la preparación de los retos y nos acompaña hoy en la moderación. Sebastián, adelante, muchas gracias. Bueno, Jairo, muchas gracias por la presentación. Yo quiero saludar pues a todos. Yo quiero también darle la bienvenida a Teresa y a Mauricio y a todas las personas que están pues acompañándonos en este seminario. Digamos, este tercer eje pues es un eje muy importante y es un eje pues que nos toca a todos. Yo creo que muchos de nosotros hemos sentido la ineficiencia del sistema de salud y se nos ocurren muchas ideas. Algunas ideas necesitan de cambios trascendentales, pero otras ideas son básicamente como organizar pequeñas cosas dentro del sistema para que todo cuadre. Entonces, similar a lo que sucede en otros países, el sistema de salud se enfrenta al gran reto de garantizar la atención en salud con criterios de eficiencia, por lo que caben alternativas de innovación en torno a uso de las TIC en la prestación de servicios, desarrollo de modelos de atención, entre otros. Algunos retos de este eje implican el desarrollo de modelos de atención más eficiente, uso de las TIC en la prestación de servicios de salud o el fortalecimiento de la telemedicina y otras prácticas basadas en la tecnología. Entonces, entonces lo que nos vamos a enfrentar es a la siguiente pregunta, ¿cierto? ¿Cómo establecer un modelo de atención programático con acciones de promoción de la salud y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, centrado en el paciente y con medidas claras de resultados según las condiciones específicas de salud? Nos preguntamos también, ¿qué estrategias podrían implementarse para reducir desperdicios o ineficiencias en la prestación de servicios de salud? Entonces, si ven, las preguntas están muy asociadas es cómo esos recursos que nosotros conseguimos los podemos gastar de manera más eficiente, ¿cierto? Y en ingeniería, digamos, eso lo definimos como cómo hacer más con menos, ¿cierto? Eso es una cosa muy importante. Entonces, para motivar esta discusión y para abordar esta problemática y que nos permitan, digamos, mirar en esencia cuál es el core del problema, tenemos dos invitados muy especiales. El primer invitado es la doctora Teresa Tono. Ella es médica de la Universidad Javeriana con maestría en salud pública y PhD en sistemas de la salud de la Universidad de California. Fue directora del programa de apoyo a la reforma de salud en el Ministerio de la Protección Social. Actualmente es directora ejecutiva de la Organización para la Excelencia de la Salud. Ha liderado importantes proyectos sobre modelos de medición y mejoramiento de la calidad, tal como el Observatorio de Diabetes de Colombia. Participó en el desarrollo de políticas y normas del sistema obligatorio y garantías de calidad en salud. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la doctora Teresa. También tenemos al doctor Mauricio Vélez, médico y cirujano de la Universidad CES, con maestría en Economía de la Salud de la Universidad de York en Inglaterra. Tiene estudios de alta dirección empresarial en el INAL de la Universidad de La Sabana.
Fue médico rural y director del programa de enfermedades de transmisión sexual del Hospital San Juan de Dios en Puerto Carreño, Vichada. Fue gerente general de Su Salud, hoy EPS Sura, cofundador y socio del grupo Hospedable. Es presidente de las juntas directivas de Medicarte, IPS, Industrias Médicas San Pedro, TechFit Digital Surgery, Clínica Antioquia, Clínica Central del Quindío y de Cuidarte, y empresa basada en México, DF. Esos son nuestros invitados. Pueden contactarnos o encontrar más información. Bien, entonces vamos a darle la oportunidad a la doctora Teresa para que nos ayude y nos permita, pues digamos, adentrarnos más en este tema. Buenos días a todos. Es para mí un honor y un privilegio estar hoy compartiendo con ustedes ideas sobre las que vengo reflexionando desde hace muchos años. Mil y mil gracias, profesor Jairo Humberto, por esta invitación. Me honra esta oportunidad de hablar con este grupo sobre estos temas que son tan importantes en la Organización para la Excelencia de la Salud. Privilegio tengo de dirigirla. Te agradezco muchísimo también las fotos que pusiste, tanto de Mauricio como la mía, en la que teníamos por lo menos 20 años menos. Y habiendo dicho eso, quiero hablar de los dos retos. Me tomé la libertad, no fui capaz de separarlas, Jairo Humberto. Entonces quiero poner la esencia de esto y dejarlos con un par de reflexiones. La primera de ellas es eficiencia y calidad, que está dentro de esa sombrilla. Tienen en su esencia el concepto de valor. ¿Qué es valor? Eficiencia nos lleva a pensar, como habló el profesor Sebastián, de cómo hacer más. Y yo diría que no es cómo hacer más, si me permite, profesor, sino cómo hacer más con lo correcto, que es, en mi opinión, la manera de llegar al valor, pero permítanme, entramos un poquito más en eso. Hay toda una disquisición previa a esta que desafortunadamente no tenemos tiempo de dar porque es interesantísima, sobre lo que nos enseñó el profesor Arrow y todos los demás desde el Código de Hammurabi nos vienen enseñando. Pero me gustaría hablarles de lo que nos dijo el profesor Abéis Donabedian, quien es el padre de los conceptos de calidad en salud. Para él, valor es aquella clase de atención de la que se espera que proporcione al paciente el máximo y más completo bienestar. Nuevamente, al paciente el máximo y más completo bienestar que estamos en capacidad de proporcionar. Pero él habla de paciente. Yo quiero llevarnos al nivel de organizaciones y sistemas. Esta es una foto del profesor Donald Berwick de la Universidad de Harvard, que ha hecho parte de todas estas evaluaciones del Instituto de Medicina, comenzando por la horrorífica de Rares Humano, donde nos mostraron que hacemos daño. Y también hizo parte de la respuesta a esto, que es la publicación de cómo cruzar el abismo de la calidad, que terminó en un escrito que él publicó en Health Affairs y denominó la triple meta, de la cual estoy segura han escuchado todos ustedes muchísimo. Es un marco conceptual que es prevalente en este momento. La triple meta nos habla de la población y nos habla de que valor es obtener tres resultados. El primero de ellos, unas condiciones de salud fundamentales para todos, que son unos niveles que se pueden definir en las diferentes sociedades. Nos habló de la experiencia del paciente, de cómo en la atención, pero en el sistema en general, a todos los niveles, se trata es de entregarle a los pacientes aquello que el paciente, sus familias, su comunidad, perciben como eso que les va a solucionar lo que sea que los lleve al sistema para volver a su vida. Es entonces cuando nos centramos en las personas, nos centramos en los pacientes. Voy a hablar un poquito más de esto a continuación. Y por último nos habla el profesor y todo el Instituto de Medicina en todo este paradigma
de que hay un elemento fundamental y es el costo per cápita. No estoy hablando del gasto total en salud, por supuesto. Estoy hablando del costo por atención. El costo per cápita es la manera como él lo convierte en unidad. Con esto lo que nos está diciendo es, hay que alcanzar un nivel óptimo de costo que permita darle, y es un óptimo, que permita darle a toda la población el máximo bienestar posible dentro de los recursos que existen en la sociedad dedicados a la salud y a su atención. Bajo este concepto, entonces, nos dicen en esa publicación que les acabo de mencionar que hay una serie de dimensiones de la calidad. Dos de ellas no voy a hablar hoy, aunque son fundamentales, que es la oportunidad, cómo todos debemos tener condiciones en las cuales tenemos acceso, equidad, no se las voy a describir, seguridad del paciente, por supuesto, además es un factor que incide fuertemente sobre la eficiencia y todo lo demás, atención centrada en la persona, y la tengo resaltada, porque es parte de nuestra temática de hoy, y ciertamente efectividad y eficiencia de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, todos esos que les listé anteriormente como dimensiones de la calidad, para sumarles efectividad, nos dicen los profesores que vengo citando, que es el marco teórico desde el cual les estoy hablando yo a ustedes hoy, que efectividad es una función en el paciente de máximo y más completo bienestar que está en nuestra sociedad y el estado del conocimiento en nuestras ciencias que se puede alcanzar. Me refiero al estado de conocimiento en nuestras ciencias, como ustedes tienen clarísimo. La biología es la ciencia que más resultados está produciendo en este momento, ciertamente mucho más allá de la física, las matemáticas, la misma química. Y es la que nos da cada vez más recursos que podemos implementar y que rápidamente llevamos a la prestación. Es entonces un reto permanente y esa definición de más completo bienestar tiene que estar asociada entonces a unas literaturas y a unas evidencias muy rigurosas de toda esa producción que tenemos en nuestras ciencias biomédicas, que es aquello que nos da valor. A nivel de sociedad, entonces es, tal como nos lo dijo el profesor Berwick desde los trabajos del Instituto de Medicina, aquello que le da máximo bienestar a la población como un todo. Y ahí lo que sucede entonces es que se requiere un diálogo social, en mi opinión. Habla Teretón. Es un diálogo social en el que nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué es salud de la población, y esto no es un ideario ni una ideología, es aquello que obtiene lo máximo con el recurso que hay, ¿sí? El buen uso de los recursos para que le llegue a todo en toda la lista de condiciones que les presenté anteriormente. Eficiencia. A la eficiencia llega uno, y no se las voy a definir, de esto hemos hablado desde que comenzamos a trabajar en la Ideatón, y ustedes lo han escuchado. Eficiencia tiene varios elementos. El primero de ellos, y me quiero dedicar un poquito más de tiempo a él, es el modelo de atención. El modelo de la atención es el instrumento fundamental para obtener valor, ¿sí? Y él, a su vez, está nuevamente fundamentado en la calidad de la evidencia y la existencia de una evidencia que nos lleve a la claridad de que eso es lo que nos va a permitir entregar ese máximo bienestar, tanto a las personas como a la sociedad en general, sin desperdicio. ¿Qué es desperdicio? Para mí es claramente aquello que no agrega valor, ¿ok? Por lo tanto, nuevamente, valor es el concepto central aquí. Si existen unos recursos que nuestra ciencia nos está entregando a toda velocidad, para los cuales no hay evidencia robusta de valor, es desperdicio. Sin mala calidad. La mala calidad es aquella situación en la cual
se daña al paciente, o sea, es inseguro, y además se genera un gasto que no agrega valor. No hay un beneficio, ciertamente, hay una situación de daño. Hay unas condiciones, hay unos elementos adicionales y unos instrumentos que se pueden aplicar y que se deben aplicar en la prestación de servicios cuando estamos buscando evidencia. Y me encanta el trabajo que hace el profesor Sebastián en esa medida, y es la logística óptica. Nosotros en el sector trabajamos en instituciones muy complejas, con servicios de altísima complejidad. Todavía no sabemos muy bien eso cómo se estructura y se organiza. Y cuando uno comienza a mirarlo con un poco más de detalle, se encuentra rápidamente que en nuestras organizaciones prestadoras de servicios, en todas sus naturalezas, hay siempre unas dificultades marcadas con la logística y ciertamente con el manejo de los flujos de los pacientes, de los flujos de los recursos, de los flujos de los profesionales y todas las personas involucradas en la atención. De eso no voy a hablar hoy, pero celebro el trabajo de todos ustedes, profesor, y el de todos nuestros colegas que le trabaja esto. Y les dejo la inquietud de que hay herramientas muy importantes que se han utilizado con éxito, traídos desde otras industrias, como las herramientas Lean, que aplican desde hospitales como el Virginia Mason, que es un modelo mundial, en cómo utilizar Lean para producir calidad y mejorar el flujo, y en la mejora del flujo llegar a mejores modelos de atención. Nuevamente, modelos de atención. Para la eficiencia también es fundamental conseguir que la atención esté centrada en el ciclo de vida de los pacientes, atención centrada en los pacientes. Esto no quiere decir que en un episodio de atención, cuando hablamos de centrado en el paciente, somos queridos o estamos humanizados. Lo que esto quiere decir es que tenemos muy claro que el objeto de la prestación de los servicios es el paciente y es su máximo bienestar, es la población y nuevamente su máximo bienestar. No somos bolsas de empleo, no somos sitios donde los médicos conseguimos practicar en las condiciones que nos gustan. No somos ni siquiera en su propósito fundamental centros de estudio. Eso viene después. Todo lo anterior tiene que darse bien hecho, sí. Pero el objeto central, ese es el paradigma en el que yo trabajo, es el paciente. De igual manera, tiene que existir una atención integral de la enfermedad. Esto es un tema en el que se trabaja en todos los niveles de nuestro sistema de salud y yo no lo voy a trabajar hoy como tal. Sencillamente les quiero recordar, y así se los voy a mencionar a continuación, que la atención integral de la enfermedad, cuando ya llegan a nosotros los prestadores, es una atención que debe conseguirse, que se elimine la fragmentación, que se eliminen todos los instrumentos que impiden ese modelo de atención que favorece al paciente y la resolución de sus necesidades. Entonces hablemos de efectividad y del modelo de atención. Nuevamente una foto. Este es el profesor Richard Bomer, que nos trajo un paradigma muy interesante, y es el de que la calidad de la prestación de servicios es la aplicación del mejor conocimiento científico para la resolución de unos problemas. Y esa resolución de los problemas pasa entonces por ese conocimiento que debe llegar a los profesionales de la salud, que al llegar a los profesionales de la salud y desde los profesionales de la salud se estandariza. Y al estandarizarse lo adoptan las organizaciones de igual manera y esto se convierte en estrategia central de las organizaciones. Porque sin estandarización no hay eficiencia, igual que sin medición no hay mejoramiento ni eficiencias. Y esto produce unos resultados de salud que se deben comparar contra aquello que la mejor evidencia nos dice que es alcanzable cuando sí lo hacemos bien. Cuando se hace esto, es cuando tenemos un modelo de atención. Un modelo de atención no es algo de lo que podemos hablar trivialmente.
Nos lo decía la doctora Virginia Abello en una de nuestras primeras reuniones. Modelo de atención es tener la claridad de qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo medimos, cómo lo mejoramos y cómo estamos continuamente en la búsqueda de ese resultado para el paciente. Que les voy a dar un ejemplo. En la OES trabajamos en un proyecto que cito con frecuencia, aunque ya tiene algún tiempo, porque hizo todo el recorrido. Buscamos un modelo de atención para artritis reumatoide. Los colegas de Salud Total y de 6 centros de artritis reumatoide estaban en una pelea fenomenal, porque el manejo de los biológicos es una cosa costosísima y la respuesta inicial había sido cómo ponemos trabas, cómo contenemos el acceso. Y los médicos furibundos, porque desde su liderazgo de ser los grandes expertos, reumatólogos, todos reconocidos, y dijeron, pero es que ustedes están ignorando la evidencia y aquí hay una mejor práctica y nosotros no la sabemos. Entonces nos invitaron a nosotros y lo primero que les propusimos fue, desarrollemos un modelo de atención, vámonos entonces a la evidencia. La evidencia no la inventamos, para eso existe NICE, para eso existe Cochrane. Se adoptó el modelo que la Asociación de Reumatología, que la Asociación de Reumatología de Colombia estimó que era la mejor. Y nos sentamos, que es una recomendación que se llama la recomendación EULAR de manejo de artritis reumatoide. Hay una literatura absolutamente sólida, robusta que lo respalda. Y generamos un modelo de atención que es en esencia un algoritmo. Ese algoritmo tiene entonces, en el caso de artritis, un diagnóstico temprano, un inicio de corticosteroides, una medición de remisiones, un inicio de biológicos claramente estipulado en esa literatura y lo convertimos nuevamente en un algoritmo y ciertamente una remisión del paciente a un reemplazo de cadera o un reemplazo articular cuando todo esto falló. Y definimos el llegar a un reemplazo articular como el fracaso de lo anterior, ¿sí? A cada uno de estos pasos se le puso una medición, o sea, desde la estandarización, dijimos, miramos, en el diagnóstico temprano se pusieron unos indicadores de estructura, de proceso, de resultado. Después comenzamos a seguir pasando por esto, todo muy de la mano de los reumatólogos, y encontramos, por ejemplo, que para hacer un buen diagnóstico de artritis reumatoide y que haya lugar a que un paciente dé un recorrido por este modelo y que así lo adhieran, lo adopten y lo adhieran los especialistas y así lo promueva la EPS, se tenía que dar una herramienta de diagnóstico que se llama el DAS-28. El DAS-28 es una prueba difícil. Tiene matemáticas, tiene radiografías, tiene examen físico, tiene toda clase de pruebas funcionales y resulta que cuando entramos a medir por primera vez ni el 22% de los pacientes en los 6 centros de excelencia de atención de artritis estaban siendo diagnosticados con DAS-28. Entonces uno comienza a echarte para atrás y rápidamente encuentra que si vas a mejorar un ciclo y vas a preguntarte realmente a quién le formulas corticoides y después biológicos, pues tienes que tener el diagnóstico bien hecho. Y comienza por ahí y así pasas por todo el ciclo. Como resultado de todo un proceso que continúa hoy en día, tenemos estos cuadros, van a tener que aceptarme, es que tomé una presentación de ellos que me permitieron utilizar tanto Salud Total como Fundación Santa Fe de Bogotá, que fue uno de los que trabajó con ellos. Y mi marido trabaja en la Santa Fe, entonces consigo que me prestan las diapositivas, aunque estas las presentaron en el foro de la OES, Salud Total y la Santa Fe paraditos en el podio juntos. Una vez adhirieron a este modelo de atención, consiguieron que Salud Total les negociara unas mejores condiciones no solo en el financiamiento y en la auditoría, sino
en el ritmo de flujo de los pacientes. Al año teníamos esa mejoría que está ahí. Al tercer año de adherencia al modelo de atención, teníamos mejorías en las remisiones del 50%. ¿Sí? Y salud total se ahorró un 25% de su gasto en la atención anual de un paciente con artritis, exclusivamente por una buena formulación de los corticoides y posteriormente, por supuesto, el biológico, que es el dolor de cabeza en costos. Esto es eficiencia. Esto es eficiencia técnica. Esto es sostenibilidad pura, purita. Aquí hay mejores resultados para el paciente, hay un uso preciso de los recursos siguiendo la evidencia, hay reducción del desperdicio. Ganó, esta es la diapositiva, miren, salud total al lado de Fundación Santa Fe en un foro, junticos parados allá adelante, contentos de trabajar juntos, el sí se puede. Ganó el paciente, ganó el prestador, ganaron los pagadores todos a todo nivel y ganó la sociedad todo. Esto es eficiencia en la prestación de servicios. El modelo de atención bien aplicado. Pero si ustedes se fijan, si bien aquí no hay la primera fase de la salud pública de la que hablamos, que es por supuesto prevención, porque prevenir artritis es algo complejo, sí están todas las demás etapas. Y como se respetaron las demás etapas, ¿sí? Desde el diagnóstico muy temprano, sabiendo diagnosticar, conseguimos integrar centrado en el paciente. Esto es la esencia de centrar en el paciente, además de la efectividad y la eficiencia. Continúo entonces. Si efectividad es más salud para la población y eficiencia es mayor desempeño con un menor gasto, y es menor el gasto porque redujimos aquello que no agrega valor, el no valor es lo que desapareció, conseguimos calidad. Ese nuevamente es el paradigma en el que trabajamos nosotros. Ahora, y para terminar, ¿cómo induce uno que esto realmente suceda a lo largo y ancho de un sistema de salud donde tenemos 5.500 prestadores registrados en el REPS? Es nuestra convicción en la OES que esto es un tema de liderazgo clínico. Por eso nuevamente me siento tan orgullosa de trabajar con todos los líderes clínicos con quienes trabajamos en modelos de atención y en control de desperdicios. El liderazgo clínico es el resultado de la voluntad de servicio de los profesionales de la salud. Todos nosotros, y estoy segura que los ingenieros también, profesor Sebastián, queremos servir. Tenemos una voluntad de hacer más por aquel paciente que tenemos enfrente. Y lo tenemos cuando trabajamos a nivel de las organizaciones y de los pagadores y la sociedad como un todo. Tenemos unas grandes convicciones con muy pocas excepciones, afortunadamente, que el camino es la evidencia científica y que se puede adherir a ella cuando hay disciplina, estandarización y medición. Y que sí existe ese gran orgullo en la obtención de los mejores resultados para los pacientes y no en anécdotas. Yo estoy tan convencida de eso que pongo para finalizar esta, que es la foto de mis dos hijos, para quienes estoy segura trabajamos todos. Mil y mil gracias. Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy interesante tu presentación. La verdad, pues me pone, y seguramente a los demás participantes, a pensar mucho pues en esos conceptos que dijiste. Y te agradezco mucho la aclaración porque, digamos, nosotros los ingenieros muchas veces vemos el problema en términos de eso, de que más con menos, pero digamos va mucho más allá. Yo quiero entonces que ustedes, pues yo tengo mis preguntas, pero digamos lo que vamos a hacer, la dinámica de esto es darle el espacio a Mauricio, al doctor Mauricio, para que presente. Los invito a que ustedes envíen sus preguntas y apenas concluyamos con la presentación del doctor Mauricio, entonces empezamos este diálogo. Ustedes envían las preguntas al chat y nosotros las estaremos haciendo a los doctores. Muy bien, muchas gracias Jairo, los organizadores, y celebro también esta iniciativa de la Ideatón, que esperamos que nos oxigene y nos dé pues mucha idea fresca. Me correspondió
a solicitud de los organizadores abordar esta pregunta: ¿cómo establecer un modelo de gestión programático con acciones de promoción y prevención y tratamiento y rehabilitación de la enfermedad centrado en el paciente y con medidas claras de resultados según las condiciones específicas del paciente? Hasta donde entiendo, ese es uno de los puntos concretos que tiene el reto de la Ideatón, que son dos en esta transversal de prestación de eficiencia en prestación de servicios. Para pensar entonces, y tratando de circunscribirme pues al reto académico que me ponen, pues es importante darle contexto a la pregunta, porque de cierta forma trae ya cierto sesgo, cierta limitación en la cual nos debemos encajar para resolver. La primera es, pues por modelos de gestión invito a que pensemos en un marco teórico amplio, pero referencia para un sistema de organización o para una concatenación de procesos alineados a unos objetivos. Programático, modelo de gestión programático, pues palabra que han ido usando el ministerio últimamente en sus normas y en sus expresiones. Básicamente invito a interpretarlo como que sea un modelo de gestión integrado, en otras palabras, que permita la triple meta, como bien lo planteaba Tere, y por condiciones específicas del paciente es donde ya se nos enreda la pita. Si no estuviera de condiciones específicas del paciente, creo que sería muy fácil de resolver desde un marco de eficiencia en la prestación. Pero al hablar de condiciones específicas tenemos que tener en cuenta entonces la salud no solamente, sino temas culturales, con todo lo religioso incluido, temas de geografía, por ejemplo, y es donde básicamente uno se atrevería a decir, Jairo Humberto, que si hablamos de condiciones específicas del paciente, pues un modelo de gestión se podría quedar corto y habría que ir más amplio, articulando diferentes componentes. Lo primero, desde lo político, sería un modelo de gestión como tal, pero desde lo económico, un modelo de financiamiento, porque exigirá distinto financiamiento si se tienen en cuenta esas diferencias culturales, geográficas de pacientes. Es muy distinto un modelo para atender en Bogotá, como el ejemplo que expuso Teretono, a atender, por ejemplo, en San Andrés, y que soy de los que permanentemente pues cuestiono pues que haya separada la prestación, la integración, la prestación, el aseguramiento, los entes de vigilancia y control, pues para un sitio geográfico confinado y un número poco de habitantes. Pero el tercer gran componente que tendríamos que articular es el técnico, y sería ya el modelo de atención como tal o asistencial. Y de pronto trataré de, en esta presentación, de enfocarme más en ese último. Decía Ortega y Gasset que el hombre es él y sus circunstancias. Y Hernán Vélez, de una manera muy sabia, decía, la medicina es ella y las circunstancias en las que está sometida. Así las cosas, tenemos que saber que estamos en la onda, como bien lo presentó Tere, del modelo basado en valor, la prestación basada en valor. Pero tenemos que entender también que estamos en la posmodernidad. Si bien antes se fue teocéntrico y se dependía de una divinidad, luego pasamos al hombre, su esencia en sí mismo como el centro del universo, yo me atrevería a decir que hoy estamos con la tecnología como centro de nuestra existencia, digamos, en la Tierra, y por eso tenemos que reconocer pues, que hay un entorno que nos limita para practicar hoy la medicina. Primera inquietud que les quiero plantear es extremadamente rápido el conocimiento médico hoy. Si queremos ser eficientes, tenemos que actuar de acuerdo a un gold estándar. Tenemos que, si queremos obtener los mejores resultados, tenemos que prestar la atención a los pacientes con el mejor conocimiento que haya. Y ese conocimiento está cambiando cada 3 años, en el mejor de los escenarios. Hay quienes se atreven a decir que ya está cambiando es en 2 o 3 meses. Entonces, ya tenemos la primera conclusión acá. El reto del modelo de gestión en la prestación es un reto de recurso humano en salud, en un entorno de altísimo conocimiento, de cambio permanente y de mucha tecnología. Por eso, tenemos que tener incluso también en cuenta que en el modelo de salud actual ya quien va a hacer los diagnósticos muy pronto no es el médico, es la tecnología, es la inteligencia artificial.
y ya se demuestra que hay más asertividad en ciertos diagnósticos, como mostraré adelante, realizados por máquinas, por algoritmos, pues como llamada Tere y demás, que por incluso los médicos. Entonces, lo que tendremos es, en este entorno, para ser eficientes en la prestación, que captar muchos médicos, que reorientarlos específicamente, y me adelanto en las conclusiones, a su rol humano, que hay que retomarlo. El médico será fundamental y cada vez más en esa esencia humana, pero se tiene que transformar en un médico operador de tecnología. Nos tenemos que transformar a usar todas las herramientas que hoy en día vamos a tener. Paso muy rápido, pero básicamente ya pudiéramos decir que ha evolucionado la inteligencia artificial a que hay máquinas que le ganan a los, llamémoslos, humanos más, ¿cómo lo llamamos?, con mayores destrezas intelectuales en habilidades específicas. Lo que sí, al día de hoy al menos, debemos también reconocer es, y a raíz del Deep Blue, de la pérdida, digamos, pues de Kasparov con esta máquina, se fundó lo que llaman el ajedrez centauro, y es que, y Kasparov pues, es el gran promotor, un ajedrecista y una máquina compiten contra otro ajedrecista y otra máquina. Y al momento es el mejor juego que existe. O sea, si bien la máquina le gana al humano, humano y máquina juntos le ganan a una máquina. O sea, ese link, esa mezcla hay que tenerlo. Entonces, saliendo de ahí, llegamos a lo que llamamos es el médico centauro. O sea, hoy cualquier modelo, digamos, eficiente de prestación, tendrá que usar herramientas de tecnología, tendrá que ser altamente interdependiente. Me llamó muchísimo la atención. Hace 4 o 5 años estuve en Harvard haciendo un curso y en el Dana-Farber, en el comité, ya no es comité médico, digamos, donde revisan los protocolos de prescripción, sino que ya el comité científico, el cambio de la palabra médico por científico, habían incluido a 2 físicos. Ya, hablemos pues de diseñando prescripciones para pacientes, incluyeron físicos, porque se dan cuenta y hay ya evidencia de que tienen tanto conocimiento, o al menos importante conocimiento, para agregar en decisiones de tratamiento y de prescripción como los propios médicos. Así que el médico centauro será esa interacción y básicamente tendremos que apoyarnos en esta tecnología para avanzar. En este caso, a tener un patrón de práctica, un patrón de tratamiento mucho más cercano a una media. No podemos estar en los extremos donde hay reservas de costos o de calidad. Gústenos o no al recurso humano, tenemos que irnos, digamos, alineando en la curva, y es muy bien sabido por todos esta S pues, de la innovación, pero desafortunadamente tendremos que tener un espacio para los innovadores y adoptadores tempranos y para los retrasados, pero lo que se espera es que la mayoría de médicos entren en esta curva de adopción de innovación, una vez se ha demostrado que el tratamiento agrega valor, que es más eficiente para los pacientes, ni antes ni después. Y todo esto ya va a ser medible y a los médicos nos van a empezar, y al equipo nos van a empezar a meter en la curva, a decirnos, usted está adoptando o tarde o temprano, usted ya no debe operar esa vesícula abierta, sino por la laparoscopia, y si usted no fue capaz de adecuarse, pues se tendrá que salir, y así en general, pues para todas las tecnologías. Por lo cual llegamos básicamente a que ya no es el pagador, ojo, y por eso lo subrayo, el pagador y el prestador deberán buscar la triple meta. Ya no es que el pagador diga en su discurso, yo quiero que el prestador actúe con la triple meta, sino que será el prestador el que tendrá que decir, yo me comprometo a, me merezco el reconocimiento económico, el reembolso, sí actúo con la triple meta. Y básicamente tenemos que ser eficientes en el uso de tecnologías, disminuir la variabilidad en la práctica. O sea, nosotros tendremos que comportarnos de acuerdo a estándar predefinidos y deseados, de acuerdo a evidencias. Y tenemos que ser muy asertivos en prospectar no solamente el gasto, sino resultados esperados en salud. Algunos ejemplos de inteligencia artificial, aquí veo que el profesor Sebastián pues sabe de eso y que en Colombia ya hay experiencias y qué bueno, pero
Hay ya varios hospitales en los cuales la programación de turnos ya no las hacen personas, sino que las hacen, digamos, con algoritmo y con inteligencia, y se ha demostrado que la asignación, de acuerdo a la experticia de ciertas enfermeras, afecta no solamente el promedio de estancia, sino tasas de infecciones, satisfacción de pacientes y tasas incluso de readmisión hospitalaria, cuando se asignan las enfermeras adecuadas para los pacientes adecuados. El tema, por ejemplo, la ubicación de los pacientes. Entonces ya también hay algunos hospitales donde los pacientes no van a la habitación que esté disponible, no van a la habitación que le dijo el personal que lo enviaran, sino que lo suben, digamos, de urgencias donde lo mandó el algoritmo. Están encontrando que con ciertas ubicaciones dentro del hospital están obteniendo mejores resultados. No solamente porque los ubican donde ven que los skills, las habilidades de las personas son mejores, sino que hay cierta vecindad entre patologías que es conveniente o no. En la programación de los quirófanos ni decirlos, pero pues ya ha logrado bastante pues, más rendimiento. Pero ojo con esto, un programa en Dinamarca que se llama el Corti, ya todas las llamadas de emergencias, digamos, las llamadas a la línea 123, si bien se contestan con voz humana, es un algoritmo, es una máquina las que las contesta. Y ya no van, o sea, yo ya no llamo y digo, tengo un infarto, me estoy muriendo y me ponen de primero, sino que ya es la máquina la que a través de percepción de voz y con el relato que se hizo, interpreta a qué paciente se va a atender primero y cuál va de segundo y cuál va de tercero. En urgencias. Y igualmente un programa muy interesante en Rusia, en el cual ya todos declararon como de interés público el cáncer de pulmón. Entonces básicamente todas las radiografías de pulmón las están leyendo, les hacen un tamizaje, un screening inicial, en donde antes de que la red del radiólogo las está leyendo, la están leyendo con inteligencia artificial, y el médico ya le dicen, ojo que este paciente tiene esto, porque tienen como meta disminuir el cáncer. Entonces, si miramos esto, pues se nos está de cierta forma volviendo más complejo, pero si también lo miramos de una manera amigable, pues se nos está, digamos, viendo más interesante en la práctica médica. Por eso yo diría que para que los médicos o el profesional de la salud actúen en el corto plazo, pues tendrán que tener una altísima estandarización clínica, que sí es posible. Esta es una discusión permanente, si se puede o no se puede. Yo creería que ya se va resolviendo la inquietud hacia que sí es posible. Hay que tener efectividad a través de una mayor adherencia al mejor patrón de práctica, no a lo que yo considero que es lo mejor para mi paciente. Los procesos estandarizados de referencia de admisión hospitalaria se tienen que asociar a una, digamos, gestión de riesgos, pero muy, muy contundente. Tiene que haber mucha coordinación entre prestadores de servicios. La medicina se tendrá que hacer en barra, interdependiente, no solamente en disciplinas, sino que más como competidores entre colegas, todos los del ecosistema, pues, de la prestación de servicios de salud. Y en general, tenemos que llegar básicamente desde la prevención, pasando por la atención hasta la rehabilitación, a ser muy articulados, a cerrar esos chasmos pues, de calidad que hay en remisiones y contrarremisiones, y tendremos básicamente que estar todos dispuestos a que nos midan, a rendir cuentas por los resultados en salud medibles, como en el caso de la artritis, lo mencionaba Tere, el DAS28 y el HAC. Esos dos clinimetrías tienen que tener todos los pacientes, HAC y DAS en el caso de artritis, y en caso de cada enfermedad hay clinimetrías específicas, y tendremos que estar también dispuestos a que los pacientes nos midan en términos de satisfacción, cómo se sintieron. Este es un ejemplo muy interesante de algo que se hizo en Colombia, donde básicamente se simularon unas cirugías en fracturas complejas. Entonces, en unas cirugías de radio, que son las cirugías más frecuentes, digamos, en ortopedia, en unos se hizo, digamos, cómo cortar y cómo atender al paciente por los ortopedistas, cómo cerrar ese ángulo que había en la fractura por ortopedistas, y en el otro se hizo ortopedistas, pero con ingenieros biomédicos, y se encontró, abajo ven los resultados de la planeación quirúrgica, que en general, en 92% de los resultados hechos, digamos, con una planeación normal por el ortopedista, resultaban con una normal alineación después de la fijación ósea. Y cuando resulta que la definición la hicieron los ingenieros biomédicos con un software,
se encontró que había 99% de alineación después de la cirugía. Estamos ya teniendo evidencia local de esa interacción, pues de la necesidad de que el médico sea centauro. Así las cosas, entonces, los retos en la contratación en salud son, pues hay que tener mucha mayor coordinación interpersonal entre un equipo multidisciplinario, hay que tener mucha mayor adherencia a protocolos clínicos definidos ex ante, hay que tener mayor eficiencia en el uso de la tecnología y todos los recursos clínicos, entendiendo como recursos clínicos, y lo mencionó Terry ahora, toda esa logística, es fundamental. Ustedes no se imaginan lo que la logística influye en un resultado en salud. Y no estamos hablando solamente de pasar rondas temprano. Estamos hablando de que la logística es incluso ya hoy en día susceptible de agregar valor o de dañar, digamos, un resultado en salud en un paciente. En general, tenemos que, a un menor costo, hacer una administración mucho más asertiva, donde los resultados sean mucho más acordes con lo esperado. Y no que nos pongamos a explicar, con base en el case mix y en miles de explicaciones que tenemos, el por qué no logramos el mejor resultado esperado. Y tendremos que tener mayor transparencia y confianza en la relación pagador-prestador. Así las cosas, entonces, mi primer mensaje era: el modelo de gestión no puede ir solo a la asistencia, sino que tiene que articular otros componentes con el modelo de financiamiento y el modelo de atención. El segundo mensaje fue, esto no es un problema de modelos y de procesos, sino de recurso humano. Mi tercer gran mensaje fue, estamos hablando de que el médico ya tiene que ser un médico centauro, no se puede alejar de la tecnología, y este diría yo que es un cuarto gran mensaje. Tenemos que cerrar o articular perfectamente el ciclo de la operación y la auditoría con el ciclo del aprendizaje e incluso del autoaprendizaje. Y ahí claramente se muestran, y no voy pues a explicarlo en el detalle, pero se muestran cómo, digamos, el día a día va a retroalimentar un ciclo donde tengo que actualizar las creencias y los paradigmas y donde tengo que ir hasta a observar y ajustar mi práctica diaria. Acuérdense lo que decíamos ahora, el conocimiento médico está cambiando demasiado rápido. Si yo no acelero como prestador, pongamos el ejemplo de un hospital, si el hospital no logra que su equipo tratante ajuste su aprendizaje, autoaprendiendo, haciendo autoauditorías, y eso mismo lo lleva a que redefina los estándares de ese mismo hospital, de ese prestador, a que se compare con prácticas similares de otras partes y a que evalúe un desempeño mejorándolo, no implementará cambios con la suficiente velocidad requerida por la realidad de hoy. Entonces, eso nos implicará, para poder tener modelos de gestión eficientes hoy, pues que cambiemos todo el tema de remuneración a médicos, que no lo remuneremos por volumen, cuántas horas trabajó, cuántas cirugías hizo, el fee for service, pues, típico que todavía aún es hoy, digamos, una figura bastante frecuente en Colombia, como lo llama el ministro Gaviria, es la heroína del sistema, sino que tenemos que ir, digamos, a un reembolso por resultados finales, donde no solamente hablemos en términos de salud, sino incluso también de satisfacción. En otras palabras, y esto pues quiero decirlo para que no me malinterpretan, porque sé que pues genera mucho ánimo y mucha discusión. Pues hombre, el paciente no puede volver a ser paciente en el sentido literal de paciente y espere. Gústenos o no, el paciente tiene que ser cliente también que va a exigir. Usted no solamente me saca de aquí aliviado, sino aliviado y contento. Y tiene el suficiente poder para materializar el derecho a la salud, de que no solamente me saca aliviado, sino contento. Y eso es un gran reto. Todo el tema de análisis de datos hay que cambiarlos. No podremos seguir analizando tarifas, precios, sino que hay que ir incluso a los costos mínimos, a la esencia de la producción, de la unidad productiva de los prestadores. Y tendrán que ir a toda la cadena. O sea, hasta hoy digamos que ciertas figuras de riesgo compartido, cierta medición de resultados, de eficiencias, de logística, llega, digamos, desde el pagador hasta el prestador. Yo aquí lo que estoy diciendo y me atrevo a decir
en la hora de cristal es que esto va para atrás en la cadena. Proveedores de dispositivos, de medicamentos y toda la cadena, digamos, para producir servicios de salud tendrá que entrar a una serie de discusiones donde se van a analizar los costos pues, de su producción en detalle. Y finalmente tendremos que tener pues, mucha accountability, mucha capacidad de rendir cuentas. Son recursos públicos, generamos salud, digamos, que es medible y tendremos que rendir cuentas. Entonces, los prestadores tienen grandes retos en ahorros, digamos, en costos de producción, pero no costos como unidad de gasto, sino costos en cuanto a capacidad de producir servicios de calidad en el marco que muy bien lo expuso Terry ahora, a un menor costo. Tendremos que mejorar calidad, entendiendo básicamente que tendremos que comprometernos con resultados esperados. Y habrá que disminuir los gastos de administración. Esto probablemente va a llegar a un futuro a que, digamos, sí vamos a tener que dar ciertos pasos en atención especializada y no más atención general en ciertas cosas específicas, pero en que vamos a tener que retomar cierto nivel también de atención básica desde el primer nivel, desde donde se puede orientar de una manera mucho más eficiente que ya cuando está el diagnóstico y la complejidad, digamos, del tercer nivel. Hay que mejorar mucho en la planeación de los diferentes recursos. Entonces, ¿cuál es la nueva realidad, digamos, para la prestación de servicios? Hay que ser muy pertinentes en el diagnóstico, teniendo en cuenta la inteligencia artificial. El médico, gusten o no, es un operador de tecnología, estamos en un marco de posmodernidad. En cuanto al tratamiento, básicamente tendremos que redefinir expectativas ex ante de resultados en salud y tendremos que someternos al escarnio público para que nos evalúen si las fuimos capaces de cumplirlas o no. Y se tendrá que actuar con mucha interdependencia de decisiones colegiadas y no individuales. En cuanto a las rehabilitaciones, yo diría el reto más grande del médico, si bien dentro de su marco de autonomía entendida por una autorregulación y autodisciplina. Me acuerdo aquí con Terry haciendo un paréntesis que fuimos de esa comisión que nombraron el gobierno para la sentencia T760, hicimos un documento de autonomía y autorregulación médica y, uy, pucha, nos llegaron pues muchas, en ese momento pues fue mucha la discusión que hubo, pero básicamente hay que tener una gran autorregulación y el rol fundamental del médico es ese rol humano. El médico tendrá cada vez más que retomar la función humana de estar al lado del paciente y rendir muchas cuentas. Termino entonces, digamos, con esta lámina que considero que puede ser un sistema de prestación que genera valor positivo actualmente. El sistema de salud deberá seguir siendo conducido por la demanda. También creo que hay excepciones, como lo planteaba al principio, que no hay modelos únicos. Por ejemplo, no creo que un sistema deba ser conducido por la demanda en ciertas geografías. Tendremos que retomar ciertos temas de oferta, por ejemplo, en cuidados intensivos y en urgencias. Creería yo que a futuro hay un gran aprendizaje y vamos a tener que tener un sistema mixto, la mayoría por demanda, pero algo por oferta. Los pagos deben ser basados por valor. Tiene que haber mucha fortaleza en atención primaria y prevención, no digamos como filtro para llegar a niveles superiores, sino como gran resolutorio orientador de la atención desde el inicio. Tenemos que tener modelos predictivos de demanda. Ya la información no solamente es suficiente para conocerla, sino que es mandatorio actuar en consecuencia a toda esa información que tenemos hoy en día, asistidos por algoritmos y por ayudas de inteligencia artificial. El paciente tiene que estar llevando la cabrilla, tiene que manejar la cabrilla de su salud y tendremos que fomentar cada vez más herramientas de autoservicio. El asistencialismo en pacientes crónicos, digamos que yo le veo que hay que reinventarlo. El paciente crónico, gústenos o no, tendrá que ser mucho más responsable él mismo y cada día más. Y en general, mucha información y mucha inteligencia artificial para obtener mejores resultados, más eficiencia, más rentabilidad y más satisfacción. Muchas gracias. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. O sea, pues muy interesante la presentación y sobre todo que nos abre un panorama que de alguna manera ya se ha venido observando. O sea, yo por lo menos me he dado cuenta de que hay como una especie de fusión entre lo que es la ingeniería y la medicina.
y obviamente explicado por la física. Bueno, entonces vamos a comenzar pues como con nuestra sección de preguntas. Hay algunas, yo tengo también muchas preguntas, pero le voy a dar paso primero a las preguntas de las personas que están en la audiencia. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una pregunta que hace Gustavo Campillo. Bueno, una cosa, alguien pidió la palabra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a contestar las preguntas del chat y si hay tiempo le damos la palabra a las personas que quieran intervenir. Bueno, entonces es la pregunta de Gustavo Campillo para la doctora María Teresa. Es un gran reto conciliar modelos de atención con modelos de contratación. ¿Cómo poder modificar ese estado del arte? Tienes que prender el micrófono. Eso. Gracias, sí, siempre es un reto. Gustavo, mil gracias. Esa es una pregunta fundamental en la que, si bien la literatura y sobre todo la literatura de economía en salud es muy clara, hay una serie de desencuentros muy importantes, y Mauricio lo explicó con muchísimo cuidado, entre los pagadores y los prestadores. Hay unos desencuentros porque si bien es cierto lo que dice el exministro Gaviria sobre la heroína del fee for service, también es cierto que existen una serie de condiciones donde esa es la única manera que consigue una sociedad en que cierto tipo de pacientes sean atendidos. Yo se lo dejo de esta manera. Tiene que comenzarse por una serie de diálogos entre prestadores y pagadores, y esto no puede ser la regla del más fuerte. Sí se puede hacer. En el caso que les mencioné de artritis reumatoide, hubo un acuerdo entre la EPS y el prestador, entre 3 de los prestadores en realidad, de que les concentraban un cierto volumen. A cambio de esa concentración de cierto volumen, existía una no auditoría, como lo mencionaste, Mauricio, tal cual. No auditoría del proceso, ni el momento de la formulación, ni de la autorización del biológico, sino una auditoría del resultado final. Al darse tal cual lo describe Mauricio, es maravilloso todos los puntos de acuerdo que tenemos. Llevamos muchos años hablando de esto juntos y eso se puede lograr. Sin embargo, la verdad revelada no existe y los modelos de contratación también están atados a otra pregunta que está ahí. Sebastián, si me permites, procedo a contestarla, y es si Vale, sí. se debe entonces adoptar modelos como los RIS o lo que trae los MIAS y los MAITES y esos modelos. La respuesta es teóricamente sí, teóricamente todo esto se puede, pero teóricamente hay un problema que también tiene que ser considerado, y es, lo hemos dicho todos, y Mauricio lo explicó muy bien, el conocimiento avanza mucho más rápido de lo que avanza un modelo creado por el gobierno, ¿sí? Las rigideces a las que se tiene que someter el gobierno es necesariamente la regla del juego con que opera el administrativo en una sociedad como la nuestra, hace imposible que vayan al ritmo del conocimiento y de las capacidades de los prestadores y de la cantidad de medicamentos, insumos y equipos que entran diariamente a nuestro país. Por lo tanto, yo invito al liderazgo clínico a estar presente en ambos. Yo he tenido serios conflictos, acompañando en algunos momentos con Mauricio, con las sociedades científicas. La función fundamental de las sociedades científicas como líderes clínicos es de ser los garantes de la aplicación de la evidencia y promover modelos de atención frente al gobierno, frente a los pagadores, y modelos de contratación que vayan de la mano de eso, que sean justos para la sociedad, para la capacidad de ingresos y por encima de todo, para el paciente y el prestador. ¿Sí? Esto es una respuesta larga para unas preguntas muy concretas. La verdad revelada no existe. Es la ventaja de nuestro sector. Tenemos mucho trabajo y tendremos trabajo siempre. Teresa, muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta al doctor Mauricio y es como inspirado en eso, o sea que estamos pasando de una medicina basada en la eminencia
a una medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Entonces aquí voy a como embolsar dos preguntas que hacen dos personas. Entonces una la hace Cristina Calle y la otra Marlene Valencia. Yo creo que van, más o menos se podría decir que van por el mismo sentido. Se puede decir que es más fácil reemplazar por inteligencia artificial el trabajo de los doctores que de las enfermeras. Y abajo preguntan, ¿tendríamos que cambiar entonces el currículo en las facultades de medicina? ¿Cómo va eso? O sea, ¿qué tendría que hacer las facultades de medicina pues para adaptarse a todo esto? Esa es la otra. Dos preguntas bastante interesantes. La primera de Cristina y Marlene. Pues miren, lo que yo he encontrado es lo siguiente, más que decir que se cambian primero las enfermeras que los médicos, se han encontrado mejores resultados de inteligencia artificial hoy. Primero, en temas de logística recurrente, que ahí, por ejemplo, puede haber temas de enfermería, como es la asignación de quirófanos, de camas hospitalarias y demás. Hay grandes avances. Segundo, en el tema médico, se han encontrado que hay avances ya muy recurrentes en temas como atención familiar, pues salud familiar y primer nivel. Ahí hay muchísimas cosas ya avanzadas en inteligencia artificial. En cardiología hay muchos avances en inteligencia artificial ya. En dermatología y en algo de neuro. Ya incluso hay algoritmos y mucha asertividad probada en diagnósticos, por ejemplo, en dermatología y demás. Hay otra serie de enfermedades, de áreas de la medicina donde todavía no ha avanzado, pero yo diría que en cardio, neuro, primer nivel, en imágenes diagnósticas, pues hay mucho, ahí ya hay grandes avances. Yo no me atrevo a decir que la inteligencia va a reemplazar esas profesiones, para nada. Yo soy un convencido de que no las va a reemplazar. Lo que sí me atrevo a decir, y me atrevería a decirlos, es que en el muy corto plazo, la inteligencia artificial será una herramienta indispensable para que el médico ejerza, pero no lo va a reemplazar. Y en cuanto a la segunda pregunta era, ¿cuál, perdón, Sebastián? Está apagado el micrófono. Sebastián, la segunda pregunta. Sí. La segunda pregunta, ya te voy a decir, tenía que ver con las facultades de medicina. Miren, la educación de yo creería que es un error que las facultades de medicina eduquen los médicos de acuerdo al sistema de salud. El sistema de salud obedece unas realidades culturales locales. Entonces, si nosotros hubiéramos cambiado para educar médicos para la ley 100, hubiera sido un error. Lo que también es un error es que un sistema de formación del recurso humano desconozca ciertas realidades culturales tan importantes como es el sistema de salud. Entonces, yo no me atrevería a decir que los médicos hay que cambiarlos para el sistema de salud que tengamos, pero sí creería, primero, que los médicos nuevos hay que cambiar el sistema de educación para adaptarse a la realidad científica mundial. Es que en los otros países, los médicos, por ejemplo, se están graduando y de especialista en 5 años. Y en Colombia estamos jugando un recurso humano que se demora 5 años, después sale a la especialización. En Colombia tenemos más de 67, creo que son denominaciones de especialidades médicas. Entonces, yo sí creo que Colombia tiene que hacer un rediseño del currículum de los médicos, orientado básicamente a que en menor tiempo salgan más médicos con mayor especialidad en ciertas disciplinas. Bien, esta es una pregunta para la doctora que es de Marlene Valencia. Es una persona que nos está viendo por YouTube. ¿Es posible en el sistema de salud actual centrarnos en el paciente y que se priorice la promoción y la prevención en vez de la curación y se logre sacar al paciente aliviado y feliz? Marlene, gracias. Sí absoluto. Es un sí absoluto. Y es un sí absoluto porque lo que requiere es que las directivas de las organizaciones, todas, prestadores, pagadores y ciertamente los líderes de nuestro sector, tomen la decisión de que esa es la estrategia fundamental.
Recientemente estuve sentada conversando esto con el presidente de una de nuestras principales EPS y él me contestó sencilla, clarito, de esta manera. Sí, eso es lo que hay que hacer, pero nosotros todavía no hemos tomado la decisión de que eso sea nuestro modelo de negocio. El cambio aquí tiene que darse es en el objetivo que tenemos que tener claro todos. De ahí que mi comentario fue un poquito de pasón, pero es de la esencia, que todos tenemos que estar absoluta y totalmente convencidos que desde el principio hasta el final trabajamos por y para el paciente, las personas y su familia. Y que desde ese punto de vista se hacen los direccionamientos, se definen las estrategias y se definen todos los procesos. Todos esos que usted mencionó son un sí. Y hay muchas muestras. La invito a conocer las experiencias exitosas en YouTube en nuestra página web. Sí se puede. La invito. Conversemos. Sí se puede. Es enfático. Bueno, yo le quisiera hacer una pregunta al doctor Mauricio. Esta pregunta viene, o sea, esta es una pregunta que a mí me surgió durante la presentación, pero también la hace mucho mejor Lidia Utría. Doctor, ¿cómo se hace con el talento humano en zonas dispersas que los profesionales no quieren ir a laborar? Existe una población objeto que atender, pero la población no tiene quien los atienda en caso de que no se puede facturar ni cumplir metas. Yo, digamos, complemento un poco esa pregunta. Yo también pensaba de que existe pues una gran tecnología y cuando nosotros oímos que en Harvard inventaron tal cosa y tal otra, uno se alivia, pero siendo honestos, uno sabe que todos esos tratamientos a Colombia se van a demorar muchísimo en llegar y en las zonas rurales del país pues muchísimo más. Y otra cosa es reconocer, digamos, un aspecto que no hemos reconocido muy bien y es la dimensión geográfica de Colombia. Yo creo que nosotros vivimos en Colombia pensando que vivimos en Miami. O sea, nosotros no hemos entendido digamos, lo que significa la geografía para nuestra cultura y para nuestro desarrollo nacional. Entonces, la pregunta es cómo digamos, reconocer esas dificultades geográficas que sobre todo generan comunidades aisladas y digamos, utilizar la tecnología para esto. Vea, esa pregunta de Lidia es bastante interesante. Y lo decíamos al inicio, las condiciones específicas del paciente es lo que nos enreda todo por el tema de salud, cultural, geográfico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una eficiente prestación de servicios no se lleva solamente con recurso humano, es fundamental, pero de nada serviría mandar a una zona aislada a un médico muy especialista sin que tenga ya, digamos, todo el componente de interdependencia de otras especialidades, de medicamentos, de anestesia, de cirugía, de cuidados intensivos para atender. Entonces, lo primero que nosotros tendremos que entender es que en Colombia tendremos que diseñar un sistema que reconozca las diferencias geográficas y culturales que nosotros tenemos. Segundo, yo sí comparto que haya un mínimo, digamos, deseado y de calidad. Y yo al menos soy de los que pienso que en Colombia sí se deberían hacer ciertas exigencias al recurso humano especializado para que vaya a ciertas geografías del país. Cuando estaba en el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, me acuerdo que trabajamos mucho por el cambiar el año rural y que se permitiera que el rural lo hicieran los médicos siendo especialistas, se les remunerara diferente y pudieran hacerlo en áreas apartadas. Desafortunadamente pues no ha funcionado bien, aunque entiendo que la posibilidad está. Pero básicamente hoy nosotros deberíamos, por un lado, exigir una redistribución obligatoria del recurso humano una vez egresados de las universidades a través del año social obligatorio, y deberíamos utilizar muchas herramientas de tecnología como estas que estamos teniendo para poder atender lo mejor posible. Pero tendremos que reconocer también que hay zonas geográficas donde jamás se va a obtener la capacidad asistencial, incluso sería ineficiente trasladar toda esa capacidad a esa distancia, y más bien lo que necesitaríamos es un modelo muy eficiente, muy expedito y con mucha seguridad de reubicar pacientes ya cuando tengan ciertas exigencias y ser capaz de traerlos a centros regionales y tener un rediseño y una red hospitalaria en el país, no garantizando que en cada geografía haya todo, pero sí garantizando que haya unos nodos, digamos, locales, regionales y nacionales en los que pueda ir ascendiendo
el paciente en la medida de que su condición de salud lo exija. Doctor, Si me permite, Teresa, sí, Sebastián, claro, quiere intervenir, adelante. una notica. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se acaba de decir. Sin embargo, quisiera expandir un poco más. Es lo siguiente. Cuando uno trabaja un modelo de atención como por ejemplo diabetes, lo primero que se encuentra es, y ciertamente, artritis reumatoide. Y hay un comentario por aquí del tema de las sociedades científicas que acabo de leer. El problema en nuestro país, y todavía hablamos así, Mauricio, tenemos que mover el chip, tú lo has movido, es que esto no puede estar centrado en el médico. Yo soy médica y vivo con un médico en práctica privada y tengo una hija que también está en esas, pero los modelos de atención modernos están fundamentados en trabajo en equipo multidisciplinario. Cuando se trabaja en equipo multidisciplinario, hay unos roles muy especiales para las otras profesiones que nosotros no solo no hemos promovido, sino que ni siquiera hemos permitido. Es el caso clarititico de las enfermeras. El día que nosotros permitamos que una enfermera formule insulina, diagnostique diabetes temprana, en un modelo tan absolutamente claro como es la diabetes, donde lo que tiene que hacer el especialista es sencillamente asegurarse de que el modelo de atención está bien montado, que el equipo de multidisciplinario está bien capacitado y tiene el proceso clarititico. Tú no necesitas al endocrinólogo sino para que sea la cabeza de la pirámide. Cuando tú tienes equipos multidisciplinarios en modelos de atención innovadores, perfectamente puedes tener, como tiene Mutual Ser en Montes de María, que lo visité con ellos, personas de la comunidad y enfermeras haciendo diagnósticos y formulando en las zonas más remotas del Magdalena Medio, donde no entra quien no tenga permiso, y remitiendo a aquellos que ellas tienen absoluta claridad, porque el modelo médico así se los explicita, que se debe remitir. Dejas entonces de tener esa presión sobre la presencia o no de un médico y mucho más de un especialista. Yo creo que tenemos que ser muy innovadores en lo que hacemos en la prestación con las diferentes profesiones y utilizar para eso la herramienta más poderosa que existe, que es un modelo de atención fundamentado en evidencia. Monta uno de esos sistemas de inteligencia artificial de los que está hablando Mauricio con tanta claridad. Conviértelo en el modelo de decisión de autorizaciones de una EPS. Ponle toda esa inteligencia artificial y que se autorice automáticamente de acuerdo a lo que el modelo de atención te dice. Y tú no necesitas esta concentración que se ha convertido en semejante limitante en nuestro país. Búscale la comba al palo. La comba al palo está en las otras profesiones a las que tenemos que darles más y tratarlas y pagarles mejor. Y en la claridad de que la inteligencia artificial nos permite adoptar la evidencia cuando la convertimos en modelos de atención. Gracias por esa oportunidad, Sebastián. Teresa, sí. De hecho, ustedes lo que han dicho me pone a pensar de que de alguna manera esto es algo que va mucho más del sector salud, porque si hemos hablado de telemedicina, si hemos hablado pues de alta tecnología, pues vamos a necesitar, por ejemplo, que la electricidad llegue a muchas partes de Colombia. Hay muchas zonas de Colombia que están interconectadas. Por ejemplo, uno sale aquí 2 horas de Medellín o 1 hora y es posible que no tiene señal. Entonces, así es muy difícil hacer telemedicina y hacer muchas cosas. Es decir, digamos que este tipo de medicina que estamos, digamos, discutiendo en este momento requiere también de unos servicios esenciales del Estado para poder ser garantes. Esta pregunta iría también para la doctora. Sebastián, Sí, dale. la salud es algo tan importante para los colombianos que no se puede dejar solamente en manos del personal de salud. Es de todos. Es de todos. Bravo, Mauricio. Pero esta pregunta es de Diana Marulanda. Les dice así: las tendencias en los sistemas de salud en el mundo tienen que ver con calidad, accesibilidad, eficiencia, integralidad, entre otros. Para ustedes, ¿cuál es el modelo de contratación que más se acerca a los atributos propios de la atención y eficiencia?
cómo establecer puntos de control que garanticen que el modelo de contratación no afecte la calidad de la atención. Cualquiera de los dos puede responder esta pregunta. Dale, Mauricio. Ave María, Diana ahí pues sí nos corchó, pero Sí, lo que no sí. sé es si hace referencia como a alguna experiencia específica, porque básicamente yo acepto y son válidas pues todo el montón de insatisfacciones, de críticas públicas que se hacen sobre el sistema y sobre todo, pero uno recorre y encuentra unas experiencias maravillosas en diferentes geografías, en diferentes prestadores, en diferentes EPS. Entonces hay modelos muy, muy interesantes. Yo simplemente, por ejemplo, diría que celebro que la cuenta de alto costo, desde hace algún tiempo, no sé bien, pero digamos 4 años, 5 años, viene reconociendo las mejores IPS o la mejor calidad en IPS en algunas condiciones específicas. Iniciativas como esas son excelentes. También celebro que se habló mucho de la acreditación hospitalaria en un inicio. Hoy en día, digamos, no se habla tanto, pero cuando uno mira no tenemos ni 1, ni 5, ni 10, ni 20. Ya digamos que hay un número importante de hospitales en Colombia, que no sé cuántos son, Tere lo sabrá, pero creo 40. que 30, 40, bueno, 40 Estoy hospitales en el ya Consejo de Acreditación, 40. acreditados en Colombia. Cuando uno igual va y Parece que se desconectó Mauricio. Ah, no, ya volvió. Listo, adelante. ¿Aló? Mauricio, no te escuchamos el final de la respuesta. Es que hay muy buenas instituciones acreditadas y surge que yo entiendo, digamos, las expresiones de inquietud que hay, pero a mí que me tocó, los que tenemos ya cierta edad, pues los que pasamos de 50, lo que era antes la atención en el seguro social, esos sí eran verdaderos pacientes. Lo que tenemos hoy es una gran ganancia, espero muchísimo, bienvenida la ley 100 y lo que ha traído en cuanto a la materialización del derecho a la salud. Entonces, yo simplemente lo que le respondería a Diana es, hay muchos ejemplos, obviamente pues como trabajo en Medicarte, pues celebro la experiencia de Medicarte, pero hay muchos ejemplos en el país y cada vez más. Y no me cabe duda de que la atención hoy en Colombia es muchísimo mejor de lo que era tiempo atrás. Y cada día vamos avanzando en esta senda de fortalecer la calidad y la satisfacción de los pacientes. Bien, una pregunta de Mauricio Vasco para la doctora Teresa. ¿Qué ejemplos de incentivos no económicos conocen para el talento humano en salud? Y aparte de las universidades, ¿qué más actores hay para continuar formando ese nuevo perfil del talento humano en salud? Gracias, me encanta la pregunta. Comienzo por la segunda parte. Oportunidades de educarse hay muchas. Yo como Mauricio hablo de la Organización para la Excelencia de la Salud. Nosotros ofrecemos educación formal e informal o semiformal. Y aparte de las universidades, existen otra serie de entidades que como nosotros somos entidades que sin ser de carácter formal en educación formal, ofrecemos toda clase de educación en herramientas específicas. Por ejemplo, cómo se construye un modelo de atención. Por ejemplo, cuál es una herramienta de seguridad del paciente o cómo se mide. Hay muchos y le puedo dar los nombres de colegas muy importantes que hacen esto si me manda un correo. Y en el país se consiguen y también se consigue una oferta buena de este tipo de capacitación, formal y no formal. En el exterior, en español, tenemos también del Albert Einstein en portugués, y ni hablar de las entidades como nosotros, generalmente chiquitas, sin ánimos de lucro, pero que trabajamos por la calidad. Los hay en Europa y en Estados Unidos. Acuda a ellos, nuevamente le daré todos los nombres que quiera. En cuanto a qué clase de incentivos, fíjese que yo me he encontrado unos lindísimos premios, ¿sí? Nosotros sostenemos una premiación anual al hospital que tiene el mejor proceso de nutrición intrahospitalaria, es un ejemplo. Y es duro medírsela
y ganar es durísimo, pero los hospitales se ponen esas medallas con un gusto, usted no tiene ni idea, fotos, periódicos, de todo, porque demuestran su calidad. Lo mismo hemos encontrado en un esfuerzo que estamos trabajando con hemato-oncólogos. Los reconocimientos son muy importantes, aunque vengan sin plata. A la gente le gusta que se le reconozca sus resultados. Otro ejemplo, la acreditación que mencionó Mauricio. Acreditarse es difícil, hay que ser bueno y es voluntario. El que se acredita tiene entonces un sello de calidad que todos le reconocemos. Y hay otros que van todavía más allá. Hay centros de excelencia que otorgan entidades del exterior, como la Joint Commission, y sociedades independientes, como la Sociedad Mundial de Oncología o la de Cuidado Intensivo, que son sellos de calidad. Esos sellos de calidad mueven muchísimo a los prestadores. Y me acojo al ejemplo de Mauricio también. El reconocimiento que le hace la cuenta de alto costo a las EPS les fascina. Y nuevamente tiene un impacto profundo, periódicos, de todo. Yo creo que esas cosas funcionan y a veces funcionan mucho más que la plata. Teresa, súper. Yo quiero dale. complementar, mira, a Mauricio Vasco, que pues es el anestesiólogo, aprovecho y lo saludo, pero a tiempo lo veo. Pero básicamente, primero, en Colombia hay excelentes médicos, no solamente de excelente calidad, sino con una excelente vocación. Hace un tiempo hicimos un estudio, era qué motivaba al médico, muy esperando en que el factor económico iba a ser, digamos, lo más importante. En otras palabras, médico más remunerado, médico más contento, médico menos remunerado, médico menos contento. Y al menos en lo personal me llamó la atención lo siguiente. El primer gran driver de motivación de los médicos, lo que dice Tere, reconocimiento. Si uno lo reconoce, lo enaltece, le da la palmadita en la espalda, lo hace visible, es lo primero de todo. El segundo tema fue formación y entrenamiento. O sea, él solo sentir que está desarrollando su carrera profesional para materializar su vocación, para poder atender mejor, para estar en una discusión mucho más con los mejores pares, ese es el segundo gran motivador de él. El tercero, flexibilidad en el manejo de tiempos y condiciones laborales. Hay una gran insatisfacción cuando se le dice al médico, usted tiene que trabajar de esta hora a esta hora, este día y este día. O sea, si el médico puede acomodar su agenda, sus horarios, puede decir yo hoy no voy, hoy sí voy y tal, ese es el tercero. El cuarto fue el salario, el tema de plata. Y el quinto era el ambiente científico y de producción en salud que había alrededor. En otras palabras, el médico con las mismas condiciones, si está trabajando en un hospital o en una IPS, en donde él sienta que ahí como que no se resuelve y que no son muy buenos, está más insatisfecho que el que tenga las mismas condiciones, pero trabaja en otro que él sienta que está jugando, digamos, con el Real Madrid. O sea, ¿de qué equipo hace parte el motivador? Fueron los 5 grandes motivadores de los médicos y la plata fue solo el cuarto. Reconocimiento del primero. Y añado una. La mayoría de los profesionales de la salud somos mujeres. Médicas en este momento excedemos en estudiantes las mujeres a los hombres. Enfermeras, terapeutas, la mayoría somos mujeres. Que tomen en consideración las necesidades específicas de las mujeres y nos otorguen no solo esas condiciones, sino el respeto y la dignidad que viene con ello, hace que las mujeres respondamos de una manera excepcional. Ese es un elemento fundamental. De eso tenemos un diálogo en este momento con una serie de universidades, porque eso tiene que comenzar desde lo que lo decimos a las enfermeras y a las terapeutas, que es su rol en la prestación de los servicios. Yo quiero enfatizarles y dejarles ese último mensaje. Las otras profesiones y las mujeres tenemos unos roles que no se pueden ignorar, sino que se deben aprovechar al máximo. Y tomar eso en consideración y desarrollarlo es una manera extraordinariamente innovadora de ampliar nuestras capacidades y de ser mejores.
Teresa, yo los felicito por el tema de la nutrición. O sea, yo creo que ese es otro, así como la geografía le hemos ignorado el tema de la nutrición, es sorprendente lo poco que los profesionales de la salud saben de la nutrición. Yo sé que, por ejemplo, hay modelos que ya, o sea, digamos, últimamente se ha visto esta tendencia de que la flora intestinal explica muchísimo de la salud del individuo y han encontrado que hay modelos donde el azúcar en la sangre lo explica más, mejor el tipo de bacterias que tú tienes en tus intestinos que por ejemplo, lo que te acabaste de comer. Y lo mismo la salud mental. Entonces yo creo que el tema de la nutrición es un tema que tiene que haber una revolución también, y especialmente porque ya lo de la comida orgánica, pues eso se ha mostrado que todos esos minerales tienen un efecto en la salud. Yo quiero hacerle una pregunta también al doctor Mauricio, y esta pregunta pues me toca muy especialmente porque yo estudié teoría de sistemas y es un curso que yo dicto. Y es la pregunta de Jaime Alberto Sánchez Velázquez. Dice, las visiones planteadas sobre el sistema de salud son muy lineales y lo primero que debemos entender es la naturaleza no lineal del sistema. Si bien los algoritmos son fundamentales para la práctica médica, no resuelven la complejidad dinámica del sistema de salud. ¿No consideran ustedes que se debe adoptar herramientas del enfoque de sistemas, especialmente pensamiento sistémico, para hacerle frente a la sostenibilidad financiera del sistema de salud? Yo estoy totalmente de acuerdo, alineado. De pronto no sé si fue pues que me expresé mal, pero no pretendo pues resolver todo con un algoritmo. Lo que digo es que son herramientas muy útiles que hay que tener en cuenta y para cosas, digamos, específicas, resolviendo problemas específicos. Pero tan apoyo esa idea de la visión sistémica que en el contexto inicial que traté de transmitir al inicio les dije que hay que tener en cuenta todas esas realidades, no solamente de salud, sino culturales, geográficas y demás, y que es muy difícil hablar solamente de un modelo, digamos, de asistencia, sin considerar un modelo de gestión político grande y sin considerar un modelo de financiamiento. O sea, estamos totalmente de acuerdo en que esto es una cuestión no lineal. Yo quisiera pues agregar un poco a esa pregunta, y es, yo creo que los algoritmos sí son capaces de mirar todas las complejidades, pero no en todos los problemas, porque no todos los problemas del sistema de salud se pueden llevar a una estructura de algoritmos, ¿cierto? Digamos, es básicamente eso. Yo creo que en esas áreas, porque por ejemplo lo que tú nos mostraste de Kasparov y ahora pues estos tipos que se inventaron esta máquina que es capaz de jugar Go y le ganó al campeón coreano. El AlphaGo. El AlphaGo. Y ganó al campeón coreano al punto de que el campeón coreano dijo, ya no vuelvo a jugar más porque ya no tengo a más a quien vencer. Pues entonces eso, y entonces uno dice, si una máquina es capaz de hacer esto, pues muy probablemente pueda, y parece ser que las soluciones que planteó eran soluciones completamente que nadie se las había imaginado. Entonces, pero sí hay muchas partes del sistema que todavía no están, por digámoslo así, parametrizadas o llevadas a una manera cuantitativa de forma que un algoritmo pueda pues hacer esto. Pero de todas maneras, efectivamente, lo que ustedes han mencionado los dos en la presentación es que digamos, la medicina ya es más de un trabajo en equipo, ¿cierto? Es más un sistema que interviene en otro sistema, que eso es otra cosa importante. Al paciente no se reconoce como un sistema, esto, ¿cierto? El paciente es una rodilla mala, el paciente es un riñón enfermo y no un sistema que está haciendo, que está enfermo, y por eso yo creo que el tema del rol humano, ese es el pedazo que los médicos se podrían rescatar, porque yo sí estoy convencido de que el día de mañana nos van a pedir que mandemos la saliva en un frasco y nos van a decir de qué estamos enfermos y qué vamos a... O sea, y con un análisis genético, y va a ser una medicina de precisión. Si los médicos no reconocen ese factor humano y no son capaces de reinvertirse en ese factor humano, pues yo creo que los van a terminar sacando o por lo menos disminuyendo mucho su participación. Esta pregunta va para la doctora Teresa. ¿Qué nuevos perfiles requieren los sistemas de salud para ser más eficientes? Esta es una pregunta de YouTube. ¿Perfiles de profesionales? Yo pensaría que sí. Ok. Los nuevos perfiles, pienso yo, son unos perfiles de médicos, comencemos por ahí, que tienen, además de la capacidad de ver el tema altamente especializado, no pierden de vista que el paciente es un todo y que la medicina la practican en un contexto y una cultura. Eso no lo estamos enseñando en las universidades, eso no es un nuevo perfil, pero sí es un
ciertamente un nuevo enfoque en la educación médica. Para mí el verdadero nuevo perfil está en las otras profesiones y es para volver a lo que en Estados Unidos llaman el PA, el Physician Assistant, que es una enfermera que formula y es una enfermera que no solo formula, sino que diagnostica. Tenemos que crear y permitir, en algunos casos, en la norma de nuestro país, no está permitido que a ciertos cargos lleguen otras profesiones, ¿sí? Eso es una locura, pero tenemos la oportunidad de un perfil para las personas que trabajan en comunidad que no puede ser solamente un médico familiar. Sí, tenemos que sacarle mucho más partido al conocimiento que tiene una persona de una comunidad sobre las necesidades de su comunidad. Mucho ha hablado Mauricio de la cultura. Yo veo muchas oportunidades y con seguridad que se me están escapando varias. Tenemos que permitir que eso suceda. Y mi última cuña en este tema, pero sigo diciendo que última y no prometo. Esto no es un tema de medicina, esto es un tema de salud, esto no es un tema de médicos, esto es un tema de todas las profesiones. Tenemos que cambiar también la manera como nuestro imaginario alrededor de quién presta los servicios, ¿sí? Y de que si bien los médicos fuimos educados en esos perfiles y esos roles, eso no es la mejor manera de hacerlo. Donde hay 200 reumatólogos en el país y 300 endocrinólogos, mal podemos atender la epidemia permanente que es la diabetes. Y así sucesivamente. Hay muchos otros perfiles, gracias por eso. Sebastián, Sí. ahí diría dos cosas. La primera es que el médico, digamos, hasta ahora ha sido juzgado básicamente por su capacidad cognitiva, al menos en esta era, pues, actual. Yo creería que va a volver a ser juzgado más por su capacidad compasiva, porque el tema cognitivo, digamos, no, el buen médico no es el que más sepa. O sea, el conocimiento cambia tanto y es tan grande que ya tendrá que ponerse a la disposición básicamente de todo. ¿No? La capacidad compasiva hace la diferencia de un buen médico, ese tema humano. Y segundo, el médico fuimos educados en un ambiente muy instructivo, donde había unas jerarquías, se decía y se hacía, y el médico tendrá que cambiar de un ambiente instructivo a un ambiente colaborativo, con altísima interdependencia, no solamente de profesionales tradicionales, sino de nuevos profesionales, como bien lo mencionábamos ahora, físicos, gente de nutrición, ingenieros y demás. Claro. Bien, aquí hay una pregunta de Jaime Peláez, directamente al doctor Mauricio. ¿Por qué en teoría se habla, invierte y muestran tantos buenos resultados aislados, pero el sistema en general es inviable, no es sostenible? El defecto patrimonial crece a razón de 1 billón por año, va en 8.9 billones, el sistema pierde 1 billón por año y cada vez más EPS están en medidas especiales y los prestadores claman y reclaman más los mejores pagos. ¿Esto es igual que hace 50 años? Por favor, explica esto. Vea, son dos cosas. Una, indudablemente, pues hay algo de corrupción, hay malos usos y hay mucho por ser eficiencia. Eso, pues, es fundamental. Pero, segundo y muy importante, el problema económico no es de Colombia, ojo. El mundo entero tiene el reto hoy de salud, porque no es un problema de los sistemas de salud, es un problema económico. Son insuficientes los presupuestos ante las necesidades crecientes de salud y ante la disponibilidad de tecnologías que hay para abordar esas necesidades. O sea, el problema no es del sistema, es un problema económico. Nosotros, como seres humanos, anteriormente la salud era la definición era muy bella, el silencio de los órganos. Hoy es un estado de bienestar biopsicosocial, todo lo que necesitamos. Mire, no seamos necios y no reconozcamos, mire, implantes de pelo por tutelas, eso es salud. De pronto en la definición anterior de salud, eso no era salud, hoy eso es salud. Entonces, si miramos las medidas, las exigencias que estamos teniendo, digamos nosotros, no como colombianos solamente, sino el mundo entero, para definir salud y su bienestar psicosocial, y ya para todo hay una oferta, o sea, avanza demasiado rápido
el tema no solamente de medicamentos y dispositivos, sino todas las alternativas que hay en salud, terapias con animales, terapias con personas, especialistas. Entonces es un tema donde son más las necesidades que el presupuesto. Y es una realidad de Colombia y de todo el mundo. Todos los sistemas tienen ese reto económico. Yo quiero añadir que si controláramos la mala atención y controláramos el desperdicio y le trabajáramos a la eficiencia y por supuesto a la corrupción y esas otras cosas, pero es más fácil trabajarle a la calidad y al desperdicio, desde mi punto de vista, reducimos en un 30% un gasto, genera daño y cero valor. Con ese 30% le pagamos con creces sus déficits, y yo no lo llamaría déficit, los recursos que, como Mauricio lo dice, la población quiere y el país no tiene. Es un tema de calidad. No es un tema económico, es un tema de calidad. Yo les quiero decir algo, y es porque, a ver, el doctor Mauricio dijo ahorita algo que me pareció muy interesante, y es el tema de la corresponsabilidad de tu salud, porque es que también nosotros vemos, y ese es el caso en Estados Unidos, de que la gente, pues y aquí también, la gente trata el cuerpo pues como un carro, y le mete mala gasolina, y lo choca, y le hace de todo, y después va y le exige a la EPS que se lo arregle, ¿cierto? Entonces es como, y que se lo arregle en todas las partes. Entonces, yo creo que también, digamos, parte de la eficiencia es, y digamos, de las ideas que pueden salir de las personas que participen en esto, es cómo tener tecnologías para que las personas sean más cuidadosas con su propia salud. Y digamos, se ha hablado mucho de que muchas de las enfermedades y de las epidemias que estamos viviendo ahora, que son de años, se deben a los malos hábitos y a la forma en que nos alimentamos, cómo vivimos. Entonces eso también juega un rol súper importante. O sea, le estamos exigiendo cada vez más al Estado de que nos repare, pero no somos conscientes de las formas de vida que tenemos. Vea, Sebastián, lo primero, Colombia gasta el 7.2 del PIB en salud, muy por debajo del promedio de la OECD. Yo me atrevería a decir que con las condiciones y la calidad, digamos, médica de Colombia, es un gasto bajo. No pretendamos llegar al de Estados Unidos, jamás de los jamases. Nosotros iríamos hasta alrededor de un 8, un 8,5 en PIB por lo menos, creería yo. Segundo, el gasto de bolsillo. Si fue un error en medición de cuentas nacionales o lo que haya sido, pues Gilberto Barón pues, la defiende y yo también estoy de acuerdo con él. Pero Colombia llegó a tener un 9% del PIB, siendo el país más bajo en gasto de bolsillo. Un 9% del gasto de bolsillo, llegando a ser el más bajo, por debajo incluso de Cuba. Ya estamos en un 21%. Entonces, definir como sociedad de manera colectiva dónde debemos ubicar ese gasto de bolsillo. Estamos hablando de que en Europa están en promedio un 35%. Será muy importante para la sostenibilidad del sistema también. Y debería ser un ejercicio muy participativo. Debería ser un ejercicio incluyente, genuinamente, digamos, argumentado. Obviamente tratando de que al final pues no haya una exclusión para pacientes que no puedan, digamos, acceder a eso, pero tendremos que abordar el día de mañana de una u otra forma la racionalización en salud como sociedad. Bueno, aquí hay una pregunta de Herbert Giovanni Preciado Trujillo que me parece que está tocando un tema que de pronto no hemos tocado mucho, pero que es muy importante. Dice, buenos días, si bien es cierto en Colombia la salud se convirtió en un negocio rentable para las EPS, el flujo de pacientes por la red de prestación de servicios se ve muy obstruido por los temas burocráticos. ¿Sería posible con las limitaciones técnicas que Colombia unificara un sistema de información que permitiera a los prestadores y a los entes de control dejar fluir con oportunidad y calidad en pro de la recuperación de la salud o la prevención de la enfermedad como mínimo necesario? Yo creo que esta pregunta, pues si la entiendo, hace alusión más como a la información, ¿cierto? ¿Qué percepciones tienen ustedes de la información y el manejo de la información en el sistema de salud? Teresa, adelante. O Mauricio. Él sabe más de esto que yo. No, pues obviamente la pregunta es compleja en la medida en que tiene incluso unos fundamentos o unos juicios ya, digamos, preconcebidos y tal. Lo único que yo diría es que, y Tere dará fe, Tere fue pues una de las mamás, Tere en el Cipared, Juan Luis, todo ese kinder pues en ese entonces. Mire, la inspección, vigilancia y control era un objetivo de la ley 100. Estuvo plasmada
desafortunadamente no ha avanzado y no se ha ejercido como debería ser. Pero para que funcione bien el sistema de salud, es necesario que quien haga bien las cosas sea reconocido y quien las haga mal no incluso sea discriminado, sino que si le sigue haciendo sea excluido, y eso nos ha faltado. Entonces, en un sistema y tan complejo, será muy difícil obtener resultados exitosos si todos cabemos. O sea, el sistema de alguna manera tiene que empezar a sacar los malos, pero sacarlos, excluirlos y a dejar y reconocer los buenos. Teresa, yo tengo una pregunta que, digamos, surgió de tu primera, pues de la primera parte de tu intervención cuando hablaste del concepto de valor. Digamos, y esto es un caso concreto, digamos, por ejemplo, digamos, la tecnología ya tiene la posibilidad de mantener a una persona viva cuando sus funciones, pues realmente, o sea, cuando ya se sabe que pues, su calidad de vida y que muy posiblemente la persona no se va a recuperar. Y entonces, aquí el concepto de valor tiene en cuenta como estos aspectos culturales, ¿cierto? ¿Cómo generar un concepto de valor que no sea, digamos, de un grupo de especialistas que definen, bueno, esta persona debe vivir o tenemos la tecnología para mantenerlos vivos y por qué no esa persona conectada a determinada máquina pues es rentable para el sistema, a un sistema de valor que realmente nos deje aliviados y contentos o si no aliviados, por lo menos contentos? Sebastián, esa es la pregunta de los miles de millones de dólares. Esa es una reflexión que se tienen que hacer las sociedades y entender sus valores y poner unas reglas del juego que son para la sociedad como un todo. Para eso, supuestamente, tenemos al Congreso de la República y a los demás legislativos para que interpreten y den esos diálogos y lo hagan así. Como eso no es lo que sucede, me gustaría contestarte de la siguiente manera. Existe afortunadamente una serie de personas muy especiales que se dedican a este tema de la bioética. En el tema de la bioética se han hecho todas estas reflexiones y hay literatura, hay un marco teórico que lo respalda y ellos tienen una serie de propuestas. En el caso colombiano hay unas propuestas totalmente voluntarias sobre a quién se le da prioridad y varían y en algunos casos está permitido que varíen y se tomen las decisiones a nivel de los prestadores. Sin embargo, y aquí está la parte más importante de mi respuesta, esa es una decisión de los pacientes, ¿sí? Dos ejemplos. Yo soy una mujer que ya tiene unos ciertos años. Si a mí me diera cáncer de seno y tuviera 18 años, mi imagen corporal es algo por lo que yo haría cualquier cosa y yo no me dejo hacer una mastectomía. Si tengo 30, tengo hijos chiquitos que hay que sacar adelante, lo primero que yo digo es, a mí córtenme lo que quiera, pero a mí denme vida, que yo tengo hijos que cuidar y sacar adelante. Si yo tengo 60 años, lo que yo voy a decir es, a mí denme calidad de vida, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el caso de los trasplantes al final de la vida. Afortunado o desafortunadamente, en el caso de trasplantes, hay unas listas de trasplantes porque no hay suficientes órganos y hay toda clase de temas también en diálisis y en otras condiciones donde se han establecido unas reglas de quién tiene prioridad. Y esas reglas de quién tiene prioridad tomaron la decisión por ti, ¿sí? Como el alcohólico y el trasplante de hígado y así sucesivamente. Pero el tema social y el tema es de nosotros todos, ¿dónde queremos poner la plata? Yo la quiero poner en los jóvenes. Yo prefiero que el trasplante se lo hagan a un niño a que se lo hagan a un adulto mayor. Es la manera, pero eso soy yo. Pero ese es un diálogo que la sociedad tiene que tener. Y tenemos que encontrar cómo darlo. Y ninguna sociedad lo va a poder resolver fácilmente. Hace muchas décadas en el estado de Oregón
hicieron unas encuestas gigantescas y le preguntaron a todo el mundo y salieron con una lista de prioridades y tomaron la decisión de gastar los recursos de Medicaid, que son los del Estado, de acuerdo a lo que se encontró en esas encuestas. Y se los tumbó la Corte Suprema en Estados Unidos. Yo dudo que la Corte colombiana, que ha declarado que todo para todos ya es el camino, lo permita, ¿sí? Esto va a seguir sucediendo, Sebastián, que es el que más chille más duro y tenga más poder. Y es nuestra realidad. El que sí, tutele más rápido. Eso me acuerda de este texto del doctor Atul Gawande sobre ser mortal, y donde muestra que efectivamente en el momento en que ya no tenemos nada más que hacer en nuestra vida es cuando más el sistema de salud gasta en mantenernos la vida. Bueno, yo creo que ya vamos yendo hacia el final pues, de este interesante seminario. Yo les agradezco mucho. Quisiera de pronto, si el doctor Mauricio tiene alguna intervención adicional, pues como una especie de reflexión con base en las preguntas que le han hecho y lo que ha escuchado acá. No, pues básicamente algunos mensajes para considerar en ideas a las soluciones. Lo primero es que difícilmente será pues hablar de un modelo de gestión único, puesto que se debe reconocer y respetar todas las condiciones específicas de los pacientes. O sea, debe ser muy amplio, muy desde la política y tal. Lo segundo es que las ideas, y no quiero pues como castrarlas desde su inicio, pues obviamente hay un marco legal y regulatorio. Y en Colombia tenemos un conflicto muy grande, algunos como yo de pronto lo maximizamos, otros creo que lo minimizan y ojalá llegar a una justa dimensión del problema. Y es que yo sí considero que hay un conflicto entre nuestro sistema de salud, la ley 100, las que lo han cambiado, que es muy orientado a la eficiencia, con toda la descentralización geopolítica de Colombia. En aras de explicar esto, un solo ejemplo. Se critica mucho a las EPS por el tema de promoción y prevención, pero es que la ley 10 resulta que descentralizó todo el tema de PIP y vacunación, y el gran cambio en la salud pública no lo hizo la ley 100, lo hizo fue la ley 10. Y sí considero que hay ahí, digamos, un conflicto. Entonces, todo ese marco y toda esa descentralización, ¿cómo va con las ideas? Tercero, pues ojalá tuviéramos modelos de reembolso, digamos, no tan restrictivos, entendiendo obviamente que hay una inflexibilidad por recursos públicos, que hay que ser transparente, rendir cuentas, pues limitaciones de cápita, contratación obligatorias con República y demás, tienen de largo y de ancho, y ojalá uno pudiera, digamos, no tener que limitar ideas de soluciones a estos temas, pero es una realidad dentro del marco que hay que considerar. Lo cuarto es que, independiente de lo que se opine en soluciones o en ideas en este tema de prestación, la clave aquí es el recurso humano. O sea, el recurso humano, la jaula importa, pero lo que canta es el pájaro y no la jaula. Y el recurso humano en salud es la clave. O sea, ese es el modelo. El modelo es, y tenemos buenos médicos de muy buena calidad, y que es cómo lo seguimos manteniendo, incentivando, motivando, capacitando, porque yo siento una decadencia en ese ánimo, en ese ambiente, en esa energía positiva de los médicos de Colombia, y sí hay que tratar de tener. Igual, aunque hay que reconocer geografías, en general el concepto grande de Tere lo apoyo y me parece clave, que es el de el value based, es clave, pues hay que tenerlo. Y finalmente trascendamos de lo médico, de la bata blanca, y logremos involucrar inteligencia artificial, tecnología y otras especialidades, ingenierías y demás, que es muy importante. El médico tiene que retomar su rol humano, y lo podrá hacer más fácil en la medida en que acepte otras disciplinas y actúe con interdependencia. Bueno, yo quiero pues primero que todo agradecerles. La verdad fue pues un espacio en el que aprendí mucho. Espero pues que todos los participantes estén tan entusiasmados como lo estoy yo. La verdad pues ustedes nos abren, digamos, una perspectiva muy interesante. Para los que somos ingenieros y nos acercamos al sector de salud por los laditos, pues esto nos llena de contexto y de esperanza. Pues yo espero que la gente, al escuchar estas dos ponencias, pues, o reflexiones tan interesantes, se animen, participen y veamos que es posible. Digamos,
a pesar de todo, eso yo también comparto de que pues por lo menos ya tenemos un estado muchísimo mejor en la atención de los colombianos. O sea, yo creo que Colombia ha avanzado muchísimo, ha avanzado mucho, podemos seguir avanzando más, pero se está haciendo un buen trabajo y la cosa es cómo podemos hacer para saltar todos esos puentes y seguir mejorando el sistema de salud. Jairo, no sé, te dejo a ti para que cierres. Último minuto. Mil gracias, Sebastián. Una excelente moderación. Teresa, Mauricio, muy buenos aportes para esta discusión. Yo creo que el sistema de salud debe mejorar mucho. Todos los logros que se han alcanzado, hay que persistir, insistir en alcanzar mucho más, sobre todo estos vacíos que van apareciendo. Las preocupaciones por las poblaciones dispersas, las preocupaciones por el acceso más integral, más equitativo. Durante estos meses, definitivamente ya tenemos la camiseta puesta de la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Hemos ya desarrollado 3 temas que estarán todos disponibles si Mauricio y Teresa nos autorizan. Este material estará publicado para quienes no nos hayan acompañado o quieran revisarlo. Igualmente sus presentaciones. Los esperamos con el tema fortalecimiento de la salud pública. Lo dejamos al final en parte porque la salud pública, hay que recordar, es la base fundamental del sistema y ella también tiene que ser mirada en clave de sostenibilidad financiera. Como vía la atención primaria en salud, la vigilancia en salud pública, que son los 2 temas que vamos a abordar mañana, también se puede garantizar sostenibilidad financiera. Entonces estamos con esta camiseta puesta, generando estas interacciones, estos aportes de expertos y que el público esté allí, también con muchos saberes. Hemos recibido allí comentarios muy valiosos. Los invitamos a continuar en el diálogo. Todas estas presentaciones entonces disponibles en el site. Todos ustedes recibirán un correo electrónico con el enlace y las presentaciones y que mediante el correo electrónico puedan enviarnos un mensaje. Veo que algunos pueden estar interesados en temas particulares que tanto Teresa como Mauricio les pueden aportar. Bueno, terminamos con un éxito total. Mil gracias de nuevo y seguimos comentando sobre estos temas. Feliz día. Mil gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Chao.